Bueno, voy a arrancar. Tenemos que ver vaso. Perdón que me demoré porque el Meet no me anda, así que por eso les pasé el Zoom para conectarnos. Bueno, con respecto a vaso, ustedes saben que el vaso es un órgano sólido que tiene tejido linfoide, ¿sí? Está insertado en el torrente sanguíneo, es decir, es uno de los órganos linfoides, como son los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos. Bueno, el vaso también es un órgano linfático. Está muy ricamente vascularizado y eso es muy importante porque tiene que ver con las funciones que tiene. Y es un órgano que puede ser supernumerario, o sea que puede haber a veces un vaso y un vaso accesorio más pequeño, y no es un órgano vital, pero tiene algunas funciones que son importantes saber cómo las cumple, cuáles son y cómo se reemplazan, ¿sí? Pesa entre 150 y 200 gramos en un adulto y mide, y esto es recontra importante, lo tienen que saber, 8 por 4 por 12 centímetros, ¿sí? 12 es de diámetro longitudinal, después 8 de ancho y 4 de profundidad. Es un órgano friable, eso quiere decir que se puede romper fácilmente, sobre todo cuando crece, cuando se agranda, cuando se inflama, ¿sí? Bueno, está ubicado en la celda subfrénica, o sea, debajo del diafragma del lado izquierdo, ¿sí? Debajo del diafragma del lado izquierdo. Tiene forma de poliedro de cuatro caras. Tiene una cara que es diafragmática o póstero-externa, ¿sí? Que es esta que está acá arriba, la ven en el dibujito. Eh, Ahí, esta es la cara diafragmática o póstero-externa. Una cara renal o ínfero-interna, ven acá abajo está el riñón y la glándula suprarrenal. La gástrica o anterointerna, que sería esta cara de acá adelante, esto es el estómago que está recortado y lo sacamos de adelante como para ver atrás el vaso, y cólica, que se refiere al colon o en la base, ven, acá abajo pasa el colon. O sea, estos son los órganos con los cuales se relaciona, ¿sí? Hacia afuera con el diafragma, hacia adentro con el riñón y la glándula suprarrenal, hacia adelante con el estómago, que acá lo cortamos para ver atrás el vaso, y hacia abajo el colon, ángulo esplénico, ¿sí? La parte izquierda. Esas serían las relaciones. ¿Qué otros órganos tiene el páncreas, además del estómago, adelante? ¿Sí? El páncreas está debajo del estómago. Ven acá la cola del páncreas que pasa, que llega a tomar contacto con la cara interna y por delante e interno del vaso. El estómago que ya dijimos, el ángulo izquierdo del colon, el diafragma, el riñón y la glándula suprarrenal. Muy bien. Bueno, acá lo que vemos son los medios de fijación. Tenemos primero los pliegues peritoneales, es decir, los pliegues peritoneales ustedes saben que forman aumentos o según tienen distintas funciones el peritoneo según si sostiene, y se trata de un ligamento, si lleva vasos sanguíneos, si va desde la pared del abdomen hacia el órgano o si va de un órgano a otro, ¿sí? Tienen distintos nombres. En este caso son todos ligamentos, es decir, los pliegues de peritoneo, un pliegue sobre otro, forman sostén, pero no transcurre ningún vaso por dentro, ¿sí? Si no tiene otro nombre, se llama meso o se llama de otra forma según si lleva vasos sanguíneos, si va de la pared de un órgano a un órgano, o en este caso ligamentos que no llevan vasos sanguíneos. Entonces está sostenido por cuatro ligamentos. El ligamento frenocólico izquierdo,
Freno se refiere al diafragma, ¿sí? El nombre le dice freno cólico, es decir, desde el diafragma hasta el colon del lado izquierdo. Gastroesplénico, o sea, entre el estómago y el vaso. El esplenocólico es entre el vaso y el colon, ¿sí? El ángulo esplénico del colon, y el ligamento pancreático esplénico, ¿sí? Esos los vemos acá abajo, más claramente. ¿Ven? Acá este dibujito que está abajo me parece que es el más claro. Acá está el ligamento que sostiene desde arriba, ¿ven? Freno esplénico, o sea, entre el diafragma y el vaso. Acá vemos el ligamento que une el estómago con el vaso, o sea, se llama gastrofrénico porque viene desde arriba, y esta parte de arriba. Esta parte del medio se llama gastroesplénico porque es bien entre el estómago y el vaso. Esta parte que está hacia abajo, ahí a ver si se ve la flechita, se me perdió la flechita. Bueno, acá en el polo inferior del vaso, acá, ahí, entre el vaso y el ángulo esplénico del colon tenemos el ligamento esplenocólico, o sea, entre el vaso y el colon, ¿sí? Si ustedes se fijan, es todo el mismo pedazo de peritoneo, ¿sí? Pero estas dos hojas de peritoneo tienen distintas zonas. Entonces, acá esta zona que viene desde arriba hacia el estómago, gastrofrénico. Desde arriba, o sea, desde el diafragma hacia el vaso, freno esplénico. Entre el estómago y el vaso, gastroesplénico. Y entre el vaso y el colon, esplenocólico. ¿Sí? O sea, son distintas zonas que tienen distinto nombre porque unen distintas estructuras anatómicas, pero en sí se trata del mismo pliegue de peritoneo que discurre entre diferentes órganos, ¿sí? Bueno, después tiene vasos esplénicos. Los vasos esplénicos serían los vasos sanguíneos, ¿no? Vieron que esto es vasos con B corta, que no es lo mismo que vaso con B larga y Z, que hablamos del vaso, el órgano. Bueno, los vasos con B corta y S nos referimos a los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los vasos sanguíneos esplénicos? La arteria esplénica y la vena esplénica, ¿sí? Y después los órganos sobre los que se apoya, que es el riñón y el colon principalmente. Entonces, ¿cuáles son los medios de fijación? Los cuatro ligamentos, los vasos esplénicos, arteria y vena, y los órganos sobre los que se apoya. Todos esos son los medios de fijación, ¿sí? No solamente los ligamentos. Bueno, acá es lo mismo, pero viendo un corte transversal, ¿sí? Acá vemos el vaso y la relación que tiene con los ligamentos que están acá, que los sostienen, y con el resto de los órganos, ¿sí? Bueno, acá vemos la irrigación. Por un lado, vamos a ver primero acá el dibujito de la derecha, que es la irrigación arterial, ¿sí? La sangre llega por la arteria esplénica, pero ¿de dónde viene? Bueno, tenemos acá atrás este tronco grandote que es la arteria aorta, ¿sí? Y la arteria aorta abdominal, porque después del diafragma para abajo es abdomen. El primer tronco que nace de la arteria aorta es el tronco celíaco, esta arteria que se llama tronco celíaco. No confundan con otras cosas que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, el plexo celíaco, que es un plexo nervioso, ¿sí? Está a la misma altura, por eso toma el mismo nombre de celíaco. Pero tenemos una arteria celíaca, tenemos un plexo nervioso celíaco. Entonces, cuando nombren algo, sepan bien si se están refiriendo a la vena, a la arteria o al nervio, ¿sí? Y también hay vasos linfáticos, que pueden tomar todos el mismo nombre, porque están ubicados en la misma zona y discurren en forma paralela. Bueno, de acá del tronco celíaco nacen arterias muy importantes, que es la arteria hepática común, la arteria esplénica, que va hacia la izquierda, que esta es la que va a ir al vaso, y acá arriba vemos la arteria gástrica izquierda. Estas son las tres ramas que nacen principalmente del tronco celíaco. La que vamos a ver hoy es esta, que es la esplénica, ¿sí?
La esplénica también me da algunas ramas que nosotros ya la vimos, que es esta, la gastroepiploica izquierda, porque va a irrigar, ven que va para abajo, irriga parte del estómago. Acá no lo vemos dibujado el estómago porque pasa por delante del vaso, en parte lo cubre, este pedacito lo cubre, entonces acá no está dibujado, pero bueno, esta rama que nace de la esplénica es la gastroepiploica izquierda, que hace una arcada que termina del otro lado, ¿sí? Y acá tenemos esta arteria más chiquita, que también es la gástrica derecha, que irriga la curvatura menor del estómago y esta irriga la curvatura mayor, ¿sí? Pero como ven, proviene esta, la gastroepiploica izquierda, que irriga la curvatura mayor, proviene de la arteria esplénica. Bueno, y acá vamos al dibujito de la izquierda, que es lo mismo, pero acá se suman las venas, ¿ven? Acá tenemos en rojito la arteria esplénica, que es lo que vimos recién, y acá tenemos las venas, ¿ven? La vena esplénica, que está pasando por ahí atrás, o sea, sale del vaso y va a terminar en la vena porta. Ustedes saben que la vena esplénica va a formar junto con la mesentérica inferior el tronco espleno-mesentérico, que va a terminar en la vena porta. Bueno, acá lo vemos mejor y acá ya vemos todo, un poquito más amplio, ¿sí? Esto es circulación venosa. Vemos acá la vena esplénica que sale del vaso, ¿sí? Sale del vaso. Y también tiene algunas ramitas que vienen del páncreas, ven acá. Todo esto se une junto con la mesentérica inferior, que viene de la última parte del colon, y forman este pedacito que es la vena mesaraica o tronco espleno-mesentérico, que termina en la vena porta, a la cual también desaguan la vena mesentérica superior y acá las que les mostraba antes, que es la vena coronaria gástrica o coronaria gástrica derecha, ¿sí? Esta es la gástrica derecha y esta es la gástrica izquierda. Bueno, eso es la irrigación. Con respecto a la estructura, ¿cómo es la estructura por dentro? Si lo cortamos y lo miramos por dentro, el vaso, que es un órgano sólido, vamos a ver cómo, en primer lugar, vamos a ver este dibujito de acá arriba a la izquierda, donde vemos que ingresa la arteria, en paralelo con la vena se van ramificando en distintas zonas, ¿sí? ¿Qué zonas tiene? Bueno, tiene, en primer lugar, como ven, una cápsula que es muy finita, esta cápsula que rodea al vaso, que es muy finita, y se mete hacia adentro y me divide en trabéculas, ¿sí? Tiene una cápsula y tiene trabéculas. Y va a tener distintas zonas que van a ser la pulpa roja y la pulpa blanca, que es más central, ¿sí? Vamos a ver acá abajo lo mismo, ¿sí? Acá vemos cómo dentro de cada región, dentro de cada trabécula, se va ramificando la arteria y la vena en regiones cada vez más pequeñitas y va dando arteriolas cada vez más chiquititas hasta que llega a una zona que tenemos vénulas muy, muy chiquititas que se llaman sinusoides, ¿sí? Son venas muy chiquititas que las vemos acá dibujadas como en celeste. ¿Sí? Estas son vénulas que se dilatan, que tienen fenestras, poros, ven que tienen una pared que está dibujada con línea cortada, no es con una línea continua, sino cortada, como guioncitos. Bueno, eso significa que hay fenestras, agujeritos, poros en el medio, que le otorga al vaso su función de filtro, ¿sí? O sea, tiene esos pequeños poros en los sinusoides son así, son venas muy, muy pequeñas, dilatadas, chiquititas, con fenestras,
y tenemos sinusoides acá en el vaso, tenemos también sinusoides en otros órganos sólidos como el hígado, ¿sí? Los sinusoides hepáticos en el hígado, los sinusoides esplénicos acá en el vaso son estos, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver sus funciones, para qué sirven. Acá vemos lo mismo, ¿sí? Pero esto es como veríamos un vaso en realidad. Esto es esquemático, estos dos, esto es como lo vemos en realidad. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos la zona central donde está la pulpa blanca y alrededor donde está la pulpa roja en cada región diferente, que son diferentes trabéculas, ¿sí? Por último, les voy a mostrar este dibujito, que es lo mismo, pero es esquemático también, este que está arriba a la derecha. Es el esquema de circulación del vaso. ¿Cómo es? Llega una arteria, esta arteria se va ramificando, que es la que está acá arriba en el centro, ¿sí? La arteria central ingresa, se va ramificando en arterias y arteriolas cada vez más chiquitas, hasta que ya pasamos a la zona donde hay senos de pulpa, ¿sí? Esta zona bien dilatada está conectada con el sistema venoso, acá abajo, ¿ven? Bien acá abajo dice sistema venoso esplénico. Bueno, ¿qué es el sistema venoso esplénico? Estos sinusoides, que le digo, estos sinusoides que están al lado de los senos, o sea, acá ya termina la arteria y empieza lo que es la vena, pero en el medio tenemos estos sinusoides que están dilatados con línea cortada en la pared que me representan los poros, ¿sí? Que va a filtrar todas las células de la sangre que está pasando por acá adentro, ¿sí? Esa es su función. Acá al lado vemos, al lado de esta arteria, vamos a ver folículos primarios de células B y áreas linfoides de células T, o sea que toda esta zona es pulpa blanca, ¿sí? Donde se están generando los glóbulos blancos o leucocitos. Todo esto que vemos alrededor de la arteria es pulpa blanca y todo esto que está acá abajo con los sinusoides esplénicos donde está circulando la sangre es pulpa roja. Ahora vamos a verlo mejor. Esto es otro esquema, un dibujo esquemático donde vemos acá abajo cómo la sangre llega por la arteria en rojo, ¿no? Que acá ya son arteriolas, porque son muy finitas, muy chiquititas, se van metiendo ahí, y acá, como ven, empieza a tomar contacto, la sangre va a empezar a pasar a las venas. Esta sangre que empieza a pasar a las venas va a pasar primero a los sinusoides, que son venas muy chiquititas constituidas por una pared muy finita que está dibujada acá arriba. ¿Ven? Estos sinusoides son así. Fíjense cómo las células de la pared de los sinusoides no están completamente unidas, sino que tienen hendiduras en la pared, y estas hendiduras son las que se quieren representar con esa línea punteada, no continua, sino punteada, o sea que hay fenestras, poros en el medio, que es lo que le otorga la función. Acá abajo vemos lo mismo, ¿sí? Ven cómo estas células están distanciadas con una pequeña distancia, formando poros en el medio, y gracias a eso se pueden filtrar acá entre la circulación arterial y la venosa, se pueden filtrar células. Bueno, entonces, ¿para qué le sirve al vaso tener tantos vasos sanguíneos, tantas capilares, tantas arteriolas, tantos sinusoides con poros? Bueno, le sirve para todas estas funciones. En la edad fetal, o sea, cuando somos feto, se produce la función hematopoyética. ¿Qué es la hematopoiesis? Es la poiesis, es decir, la maduración de las células de la sangre. La generación y maduración de las células de la sangre, o sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Eso dónde se produce? Se produce en el vaso, en el hígado, en el timo, y muy poco en la médula ósea, porque cuando el feto es feto o cuando todos fuimos fetos no tenemos un esqueleto completamente desarrollado, sino que se está desarrollando en ese momento y aparte es muy chiquito. Entonces, en la vida fetal o en la vida intrauterina, en el feto, los órganos que producen las células de la sangre
son estos tres principalmente: el vaso, el hígado y el timo, ¿sí? Que son órganos hematopoyéticos. Ahora, después del nacimiento, en el bebé y a medida que el niño va creciendo y en el adulto, ya el esqueleto es muy importante y empieza a funcionar la médula ósea. ¿Qué quiere decir médula? Quiere decir centro. Médula ósea quiere decir centro del hueso, ¿sí? No solamente existe la médula ósea, existe médula de cualquier órgano sólido, ¿sí? O sea, hay otros órganos sólidos que tienen médula, que tienen un centro, ¿sí? Por ejemplo, la médula renal, por ejemplo, la médula espinal. Esto es la médula ósea de lo que les estoy hablando. La médula ósea es el centro del hueso. Entonces, la médula ósea es la que tiene células madre pluripotencial que se van a diferenciar hacia glóbulos blancos o glóbulos rojos o plaquetas, y dentro de la serie a la cual se diferencia van a pasar por un montón de estadios madurativos hasta que llegan a ser un glóbulo rojo o un glóbulo blanco o una plaqueta madura, y ahí, cuando están maduros, sale a la circulación sanguínea y comienza sus funciones, ¿sí? Pero todo este hematopoiesis, que es la diferenciación de la célula madre pluripotencial hacia alguna de las series y dentro de esa serie todos los pasos de maduración, es la hematopoiesis que luego del feto, luego de la vida fetal, una vez que nacimos, se produce en la médula ósea, pero antes se producía en el vaso, en el hígado y en el timo, ¿sí? O sea que el vaso tiene función hematopoyética hasta el séptimo mes de la edad fetal. Después ya no, porque toman comando, toman esa función, solo esa función, la médula ósea, pero no el resto de las funciones, que las va a seguir haciendo el vaso. ¿Cuáles son el resto de las funciones que se producen luego del nacimiento? Bueno, una la hemos visto cuando hablamos de metabolismo de la bilirrubina, que es la hemocateresis, ¿sí? La hemocateresis es la eliminación de glóbulos rojos, es decir, dentro del vaso circulan los vasos sanguíneos con sangre. Dentro de esa sangre hay células, y una de las cosas importantes que tiene que hacer el vaso es: hay macrófagos que están en el endotelio de estos vasos sanguíneos que tienen que detectar glóbulos rojos envejecidos. A los 120 días ya cumplieron su función y están envejecidos, entonces hay que sacarlos de la circulación. Los macrófagos los fagocitan y destruyen la membrana para liberar la hemoglobina, y ahí comienza el metabolismo de la bilirrubina, que es lo que vimos la semana pasada en la clase previa. Ahora, esa función de sacar de la circulación glóbulos rojos envejecidos se llama hemocateresis, ¿sí? Bueno, también tiene la participación en el metabolismo del hierro. ¿Por qué? Porque al liberar la hemoglobina se separa el hemo de la globina, el grupo hemo tiene hierro, el hierro se separa de los cuatro anillos pirrólicos, y el hierro va a ser transportado por la transferrina al hígado principalmente, a la médula ósea, y va a ser reutilizado, ¿sí? Entonces participa en el metabolismo del hierro gracias a que primero hizo la hemocateresis, sacó de circulación los glóbulos rojos envejecidos, liberó la molécula de hemoglobina y cortó esa molécula de hemo y globina, y utilizó tanto la globina como el hemo, que también lo desarmó, me dejó los cuatro pirroles que van a ser utilizados en el metabolismo de la bilirrubina, y por otro lado el hierro, ¿sí? Y el hierro también se reutiliza, sale del vaso con la transferrina y va al hígado y a la médula ósea a ser reutilizado o depositado el exceso. También el vaso tiene una respuesta inmunológica frente a distintas noxas, es decir, participa en las defensas, tiene función específica dentro de lo inmunológico contra bacterias capsuladas, y esta función es recontra importante porque no se produce en otro órgano. Dentro de los glóbulos blancos, nosotros tenemos un montón de tipos de glóbulos blancos. Ahí son muy importantes los neutrófilos. Los neutrófilos, que son un tipo de glóbulos blancos, nos defienden contra bacterias. Y los neutrófilos se pueden activar en la circulación sanguínea,
en los ganglios linfáticos, se pueden activar en el vaso, se pueden activar en muchos lugares. Ahora, la maduración y activación contra gérmenes capsulados, que son tres, se produce solo en el vaso. Por lo tanto, si esos neutrófilos contra esas tres bacterias no se activan y tienen una respuesta específica contra esas tres bacterias en el vaso, no se pueden activar en otro órgano. Entonces, ¿qué pasa en una persona que no tiene vaso? ¿Puede vivir? Sí, perfectamente. Eso se llama asplenia, cuando no tienen vaso, o cuando nacieron sin vaso, o cuando tienen un vaso que no funciona, o en pacientes que por algún motivo hubo que sacar el vaso, ¿sí? Operarlo y sacar el vaso, eso se llama esplenectomía. Esos pacientes pueden vivir sin vaso, ahora lo que necesitan, porque no van a tener ningún otro órgano donde activar los neutrófilos, y es decir, su respuesta específica contra estos tres gérmenes capsulados, esta activación es únicamente en el vaso. Entonces, como no la van a tener las personas que no tienen vaso o que no les funciona, van a necesitar estar vacunados contra estas tres bacterias para tener una respuesta específica ya conocida contra estas tres bacterias. Y lo tienen que saber, ¿sí? Este tema es re importante, no solo se los voy a tomar en el examen, sino que tienen que saber. Es contra el Haemophilus influenzae, que es una bacteria, y que no es el virus influenza, la gripe, sino que es una bacteria, no virus, bacteria que se llama Haemophilus influenzae, ¿sí? Haemophilus influenzae. Ese es su nombre y su apellido. No es virus, no es influenza el de la gripe, no lo es, porque confunden ahí, porque el nombre, el apellido es parecido, pero se llama Haemophilus influenzae. El otro es el neumococo y el otro es el meningococo, que eso les va a ser fácil acordarse, pero bueno, esas tres bacterias son bacterias capsuladas que son muy agresivas, pueden causar la muerte de una persona cuando la respuesta inmunológica no es adecuada. Y para que la respuesta inmunológica sea adecuada, se le activan los neutrófilos en el vaso. Si la persona no tiene vaso, va a tener que estar vacunada, si no se puede morir en una infección por estas bacterias, ¿sí? Bueno, también interviene en la inmunidad celular por medio de la activación de linfocitos T y interviene en la actividad humoral por medio de la activación de linfocitos B. Es decir, los linfocitos, tanto los T como los B, tienen respuesta contra virus, ¿sí? Hasta ahora hablamos de los neutrófilos contra bacterias, un tipo de glóbulos blancos. Ahora vamos a hablar de los linfocitos contra virus, ¿sí? Entonces, los linfocitos intervienen en la inmunidad contra virus. Tenemos los linfocitos B, que responden ellos directamente, perdón, los linfocitos T, que responden directamente atacando a los virus, es decir, eso se llama inmunidad celular porque la misma célula ataca a los virus. Y la inmunidad humoral, ¿sí? Humoral se refiere a humores, es decir, a secreciones. Los linfocitos B, cuando se activan, producen una secreción que son anticuerpos, se llaman inmunoglobulinas, que son sustancias químicamente, tienen estructura de proteína, ¿sí? Que recuerden que es una de las pocas proteínas que no se sintetiza en el hígado, sino que las producen los linfocitos B y es parte de la respuesta humoral contra bacterias. O sea, son anticuerpos con forma de Y, que lo que van a hacer es reconocer virus extraños. En realidad reconocen los virus por medio de proteínas que están en la superficie de estos virus, que son epitopes, y estos epitopes se unen, los anticuerpos, a estas proteínas o epitopes y los reconocen, a estos antígenos los reconocen, estos anticuerpos los reconocen como extraños y los atacan, ¿sí? Entonces, estas proteínas, inmunoglobulinas o anticuerpos, lo que hacen es eso, son producidas por los linfocitos B contra virus y son parte de la inmunidad humoral. Y las inmunoglobulinas que se producen son la IgG y la IgM. La IgM es una respuesta en agudo, o sea, cuando tengo una infección, la primera que se produce es la IgM.
y cuando ya se cura esa infección o el sistema inmunológico logra controlarla y podemos curar esa infección viral, queda IgG en forma crónica. Es decir, que cuando una persona tiene anticuerpos IgG contra algún virus, quiere decir que alguna vez en su vida tuvo contacto con ese virus, justamente porque es parte de lo que de las defensas que quedan de memoria. Así como cuando una persona tuvo contacto con un virus, le quedan esas defensas de memoria, también cuando fuimos vacunados y tuvimos contacto con algún virus por medio de la vacuna, nos queda la IgG en forma crónica de memoria, ¿sí? Son inmunoglobulinas que quedan de memoria, la IgG. La IgM no, es la que primero se produce en el momento agudo, es decir, en el momento que me contagio ese virus o cuando recién me vacuno y tengo contacto por primera vez mi sistema inmune con ese virus o con esa vacuna para ese virus, la primera que se produce es la IgM, sube y luego baja. Pero cuando baja la IgM me queda para siempre la IgG, que es la respuesta de memoria, ¿sí? Es decir, la IgM en agudo y la IgG en forma crónica, queda para siempre. Hay algunas infecciones igualmente algunas vacunas para protegernos necesitan refuerzos, no solamente con un contacto con el virus genera suficiente defensa como para que queden para siempre. A veces hay algunas que necesitan refuerzo, pero bueno, eso está estudiado y se hace según calendario la vacunación. Y por otro lado, ya estamos en los últimos renglones, dice induce la tolerancia inmunitaria. ¿Qué es la tolerancia? Bueno, nosotros por medio de la presentación de antígenos, que eran estos epitopes o estas proteínas que están en la superficie de las células, por medio de esos antígenos, el sistema inmunitario o inmunológico conoce cuáles son las proteínas que tiene las células nuestra y no los ataca. O sea, ya conoce cuáles son mis células, porque conoce todos los antígenos que están en la superficie, ¿sí? Al conocer esos antígenos dice, bueno, esta célula es mía, no la voy a atacar y la tolero. La tolero quiere decir no la ataco, ¿sí? Eso es la tolerancia inmunitaria, conocer cuáles son las proteínas de superficie de las células propias para no atacarlas. Eso es tolerancia inmunitaria. Y gracias a conocer cuáles son las propias, conoce que si son distintas a estas, no son propias, son extrañas. Entonces, a esas que son extrañas sí tiene que atacar, ¿sí? Esto sería el funcionamiento normal del sistema inmunológico. Pero muchas veces es importante conocer esto porque muchas veces hay errores en la tolerancia inmunitaria y estos errores llevan a que empiecen a no tolerar o a desconocer proteínas propias de mi cuerpo y las empieza, al desconocerlas, no las conoce como propias, las empieza a desconocer y le parece que son extrañas, entonces las termina atacando, ¿sí? Eso es un error en la inmunidad que genera enfermedades autoinmunes, es decir, mi inmunidad me está atacando a mí, ¿sí? Pero bueno, es importante para entender cuál es la fisiopatología de esas enfermedades, conocer esta función que es inducir la tolerancia inmunitaria. Bueno, todas esas son las funciones del vaso. Vamos a ver ahora, ya estamos terminando porque es una clase corta esta, que es esplenomegalia. La esplenomegalia es el agrandamiento del tamaño del vaso, ¿sí? Ustedes saben los diámetros porque ya les dije, 12 por 8 por 4, esos son los diámetros largo, ancho y profundidad del vaso que los tienen que saber. Tamaños mayores a esos diámetros que le dije se llama esplenomegalia, ¿sí? Muchas veces la esplenomegalia es tan importante que el vaso puede llegar a pesar, ¿se acuerdan que pesaba entre 150 y 200 gramos? Bueno, puede llegar a pesar 500 gramos, que es un montón, y puede llegar a medir más de 15 centímetros de diámetro longitudinal, incluso mucho más, 20, 25, 30, cosas monstruosas, enormes.
Y bueno, eso le da distintos grados a la esplenomegalia. Si es más leve, si es un poco más o es más grande, es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Sí? Esos son los grados que hay. No hace falta que lo sepan eso, simplemente se los cuento, pero sí sepan que esplenomegalia es el agrandamiento de tamaño del vaso, el aumento del tamaño del vaso por encima de los valores normales. Es decir, esa es la definición. No está bien decir es la inflamación, porque la inflamación incluye células inflamatorias y no es inflamación lo que sucede, es aumento del tamaño, ¿sí? No es inflamación, eso es un error muy común. ¿Puede acompañar al agrandamiento, puede acompañar inflamación? Sí, según cuál sea la causa, pero esplenomegalia no quiere decir inflamación, quiere decir aumento del tamaño, ¿sí? Bueno. em, ¿Cuáles pueden ser causas? Como ejemplo, la hipertensión portal es una causa muy importante. Vieron que las venas que son tributarias de la vena porta, que son la gástrica derecha o coronaria estomática derecha, el tronco espleno-mesentérico, que viene de la mesentérica inferior y la esplénica, y la vena mesentérica superior. Bueno, todas esas son tributarias de la vena porta y eh, va la sangre por la vena porta hacia el hígado, o sea que su flujo es siempre hepatópeto, hacia el hígado. Cuando hay hipertensión portal, que puede haber distintas causas de hipertensión portal, lo que sucede es que hay algo que va de a poco obstruyendo el flujo de la vena porta hacia el hígado, entonces la sangre dentro de la vena porta va a tener que hacer mayor presión para circular hacia el hígado, ¿sí? Eso hace que la presión de la vena porta, que normalmente es menos de 10 milímetros de mercurio, aumente por arriba de 10 milímetros de mercurio y eso se llama hipertensión portal y lo podemos medir en forma indirecta con un Doppler de la vena porta y de todo el sistema venoso que desagua en la vena porta, ¿sí? Y podemos de esa forma estimar el flujo, estimar si hay hipertensión portal. No se puede medir, pero es un método indirecto para estimarlo. Ahora, en los casos que hay hipertensión portal y la sangre tiene que hacer mayor presión para circular por la porta hacia el hígado, se va llenando de sangre y congestionando las venas que son tributarias de la vena porta. Entonces, como una de las venas tributarias de la vena porta es la esplénica, hacia el tronco espleno-mesentérico que termina en la porta, se congestiona la vena esplénica y se congestiona de sangre el vaso. ¿Por qué? Porque tiene sinusoides que se dilatan, que son venosos, se dilatan mucho, se llena de sangre y comienza a aumentar, aumentar, aumentar de tamaño y la hipertensión portal es una causa de esplenomegalia. Hay otras enfermedades que no tienen que ver con la circulación venosa, como por ejemplo el linfoma y las leucemias, que son enfermedades oncohematológicas, o sea, malignas, que tienen que ver con las células. En el caso de los linfomas, tiene que ver con los linfocitos y el sistema linfocitario, y las leucemias puede tener que ver con otro tipo de glóbulos blancos, ¿sí? Eh, las metástasis son cáncer que se siembra en forma secundaria en el vaso, es decir, metástasis de un cáncer de colon, de páncreas es muy frecuente, o de otro órgano, o de estómago, bueno, que se siembran en el vaso. Infecciones como la endocarditis infecciosa, la tuberculosis, la mononucleosis, las tres primeras son importantes, pueden causar infección en el vaso, incluso abscesos con colecciones de pus. Enfermedades autoinmunes, como ya dijimos, que atacan al vaso, trombosis de la vena esplénica o de la vena porta, y anormalidades en la morfología de los eritrocitos, o sea, de los glóbulos rojos, como la esferocitosis hereditaria o las talasemias, que son enfermedades del glóbulo rojo que van a afectar al vaso y dan agrandamiento del vaso, ¿sí? La hematopoiesis extramedular en la mielofibrosis. ¿Qué es la mielofibrosis? Es la fibrosis de la médula ósea y cuando se enferma la médula ósea y no puede producir células ahí, en una persona adulta,
vuelven a funcionar otros órganos hematopoyéticos como sucedía en el feto, como el vaso y el hígado, entonces aumentan de tamaño porque vuelven a tomar la función de hematopoiesis, que en realidad luego de la vida intrauterina ya no deberían hacerlo porque lo hace la médula ósea. Bueno, pero si la médula ósea está enferma con mielofibrosis y no puede producir las células, el vaso y el hígado comienzan de vuelta a hacer hematopoiesis, aunque se trate de un adulto, y crecen de tamaño, ¿sí? Y la última, que es la esplenomegalia por depósito, que son enfermedades muy raras, pero existen, en las cuales se depositan sustancias que hacen aumentar de tamaño al vaso, como el Gaucher, el Niemann-Pick y la amiloidosis. Se los cuento, son enfermedades raras, pero bueno, se los cuento para que sepan que existen. ¿Cómo lo estudiamos al vaso? En primer lugar, la forma más sencilla, ecografía. Lo que vamos a ver con una ecografía, que es fácil, rápida, barata, es la forma, el tamaño, medir los diámetros, saber si no hay esplenomegalia, la presencia de quistes, hematomas, líquido periesplénico, metástasis, abscesos, cualquier otra complicación. O sea que la ecografía nos da un montón de información. Incluso el Doppler, cuando hacemos el Doppler de la vena esplénica, podemos ver si hay congestión venosa por hipertensión portal también. La tomografía simple y con contraste son métodos que se utilizan más en el caso de infarto esplénico, es decir, alguna zona del vaso que está infartada, o en caso de traumatismos de abdomen. En los traumatismos de abdomen el vaso se puede romper, como ya les dije, es un órgano muy frágil, friable, decía la primera diapositiva que es frágil, y además está lleno de vasos sanguíneos dilatados, o sea que tiene mucha cantidad de sangre circulando ahí adentro, y tiene una cápsula finita, ¿sí? Entonces, el vaso, sobre todo cuando está agrandado, con traumatismos abdominales se puede romper en el momento del traumatismo, inmediatamente después del traumatismo. Eso se llama rotura en primer tiempo, o puede tener alguna fisura durante el traumatismo que se vaya abriendo, abriendo, abriendo hasta que se termina de romper días después, y eso se llama rotura en segundo tiempo, ¿sí? Esto puede pasar en un paciente que tuvo un traumatismo abdominal. Por eso es muy importante en los pacientes que tuvieron traumatismo abdominal ver que no haya dolor abdominal, que no haya hipotensión, porque el vaso, cuando se rompe, sangra un montón. El paciente pierde tanta cantidad de sangre dentro de la cavidad abdominal que puede tener un shock hipovolémico porque se desangra hacia la cavidad abdominal, la está perdiendo por el vaso, y eso es una urgencia que es necesario operar, porque si no los pacientes se mueren. Se opera y se saca el vaso, porque es un órgano que es tan friable que es muy difícil reconstruirlo, sobre todo cuando ya está roto. Cuando hay una fisura a veces se puede solucionar. Cuando esto terminó en una rotura, o sea, se abrió completamente y sangró, sangran muchísimo, el paciente se choca y se muere rápidamente, un shock hipovolémico, llega hipotenso, desangrado hacia la cavidad abdominal, no tiene sangrado hacia afuera, sino en la cavidad abdominal. Vamos a ver un paciente hipotenso con un abdomen distendido, con mucho dolor abdominal, o sea, un abdomen agudo, y con el vaso roto, que lo podemos ver por ecografía o lo podemos ver por tomografía, o cuando ya hay mucha sangre y no se ve el vaso pero tuvo un traumatismo abdominal, vamos a ver líquido libre en la cavidad abdominal en una ecografía o en una tomografía, y eso nos indica probablemente que sea sangre en un paciente. O sea, nosotros no vamos a ver por ecografía que se trata de sangre o por tomografía que se trata de sangre, pero lo vamos a sospechar en un paciente que tuvo un traumatismo, tiene dolor abdominal, está hipotenso y le bajó el hematocrito. Entonces vamos a sospechar que es un abdomen agudo hemorrágico y tiene indicación quirúrgica urgente. Se opera y se saca el vaso, se hace la esplenectomía, porque es la única forma de salvar la vida del paciente. Y luego, obviamente, hay que hacer sostén clínico, y para hacer sostén se expande con muchos líquidos, se transfunde un montón todo lo que necesita hasta que se recupera el paciente. Una vez que se hizo la esplenectomía, obviamente va a haber que vacunar al paciente. Como cualquier esplenectomía, por cualquier causa, hay que vacunar al paciente contra las tres bacterias que dijimos, Haemophilus influenzae, neumococo y meningococo, porque si no, no va a poder activar
los neutrófilos, en caso de que tuviera contacto en algún momento en su vida, de ese momento en adelante, tenga contacto con alguna de estas bacterias, no va a poder activar neutrófilos contra esas bacterias y se puede morir el paciente esplenectomizado que no está vacunado, ¿sí? De infección de alguna de esas tres bacterias de gérmenes capsulados. La otra es que es muy importante y tienen que prestar atención, todo paciente que tuvo días previos, hace 2, 3, 4 días, un traumatismo abdominal, lo evaluaron en una guardia, se fue a su casa o no, nunca consultó porque no tuvo demasiado dolor abdominal, no importa, pero ahora, 3, 4 días después, viene con mucho dolor abdominal, evaluar si no tiene una rotura de vaso en segundo tiempo, que es lo que les conté, paciente que durante el traumatismo tuvo una pequeña fisura que se fue abriendo, abriendo, abriendo y con el paso de los días, en unos días se terminó rompiendo completamente y hace el shock hipovolémico unos días después, ¿sí? Eso se llama rotura en segundo tiempo, entonces siempre hay que sospecharlo. Por lo tanto, es importante siempre que recibimos un paciente con un abdomen agudo, una de las abdomen agudo es dolor abdominal agudo, dolor nuevo, no lo tenía y empezó hoy, ¿sí? Eso es abdomen agudo. Si tiene abdomen agudo, una de las cosas que hay que preguntar es si tuvo recientemente los días previos un traumatismo abdominal, porque eso nos puede indicar si hay líquido libre que podemos sospechar que hay rotura del vaso. A veces se ve, a veces la sangre es tanta que no se ve el vaso, pero bueno, hay líquido libre y hay que sospecharlo. Bueno, y por último, resonancia magnética del vaso nos sirve para tumores y para hemangiomas. Bueno, ¿qué es hiperesplenismo? Cuando el vaso crece mucho, dijimos que cuando aumenta más allá de su tamaño normal se llama esplenomegalia. Cuando la esplenomegalia se mantiene en el tiempo, se mantiene en forma crónica, porque hay algunas causas de esplenomegalia, por ejemplo, la mononucleosis que aumenta una vez que el virus se va, se resuelve, vuelve a su tamaño normal, o sea que el vaso va a estar con esplenomegalia unos días y después vuelve a lo normal. Pero en los casos que no se resuelve, sino que la esplenomegalia queda en forma crónica, no es por unos días, sino que queda en forma crónica, por ejemplo, en el caso de hipertensión portal, la hipertensión portal en general es crónica y me da esplenomegalia crónica. Bueno, el vaso cuando está aumentado de tamaño, o sea, esplenomegalia crónica, puede empezar a cumplir muchas funciones de más, ¿sí? Por ejemplo, la hemocateresis, que es sacar de la circulación los glóbulos rojos envejecidos. Lo mismo va a hacer con otras células que va a sacar de la circulación, las va a secuestrar, las va a filtrar, las va a sacar de la circulación. Y eso lo va a hacer con los glóbulos blancos, con los rojos y con las plaquetas, ¿sí? Este trabajo que el vaso está produciendo de más, porque está con esplenomegalia en forma crónica, se llama hiperesplenismo, ¿sí? Está actuando de más con esas funciones. Entonces, ¿qué me produce citopenia? ¿Qué quiere decir citopenias? Que bajan los glóbulos rojos, bajan los glóbulos blancos y bajan las plaquetas. Y esto es un estado funcional excesivo, funciones de más. No está bien, pero es lo que sucede cuando la esplenomegalia es crónica. Hay hiperesplenismo, ¿sí? Bueno, ¿y qué es un infarto esplénico? El infarto esplénico es, muchas veces hay un coágulo, un émbolo, un pedacito de trombo que se desprende y que por la circulación sanguínea llega al vaso, obstruye y hay una zona que queda sin irrigación y esa zona que queda sin irrigación del vaso se infarta, ¿sí? Esto puede ser por obstrucción de los sinusoides, por una tromboembolia arterial, por embolias sépticas, o sea, embolias que están infectadas. Bueno, hay distintas causas, pero cualquiera de esas puede dar infarto esplénico. Y por último, la rotura, que ya les conté, la rotura esplénica, la espontánea, puede suceder cuando hay esplenomegalia. Por ejemplo, en la mononucleosis, que es infecciosa, el vaso crece de tamaño y mientras que esté unos días, mientras que está aumentado de tamaño, además está inflamado, duele, hay fiebre, hay ganglios, hay otros síntomas por la mononucleosis, no solamente la esplenomegalia, pero bueno, el vaso está aumentado de tamaño y está
como aumentó rápidamente porque es una enfermedad aguda, no crónica, eh, tienen menos tolerancia al traumatismo, ¿sí? Entonces muchas veces con mínimos traumatismos abdominales o palpándolo al examen físico o a veces sin ningún traumatismo abdominal, puede llegar a romperse en forma espontánea por el aumento de tamaño agudo que tuvo, ¿sí? Por la esplenomegalia aguda. Y después tenemos las causas traumáticas, que son las que yo le conté. Las causas traumáticas de rotura del vaso hace que se pueda romper en primer tiempo o en segundo tiempo, como les conté, y las causas pueden ser un trauma en la región tóraco-abdominal, por ejemplo, me clavé el volante de la bici, de la moto, no uso cinturón de seguridad, me clavé el volante del auto en tórax y abdomen, ¿sí? Perforación por una fractura de una costilla que perforó el vaso, o durante un acto quirúrgico podemos llegar a romperlo, obviamente sin querer, eso se llama iatrogenia, pero bueno, es una complicación que puede suceder por estar tal vez tratando de despegar un tumor que está muy cerca del vaso, bueno, también podemos llegar a romperlo. ¿Y cuáles son las indicaciones del tratamiento conservador del trauma esplénico? Tratamiento conservador quiere decir tratamiento que no voy a operarlo para sacar el vaso, ¿sí? ¿En qué situaciones no lo vamos a esperar? Lo podemos evaluar, lo podemos observar, lo podemos controlar con ecografía al paciente. Bueno, cuando el traumatismo no fue penetrante, penetrante es una herida de arma blanca o una herida de arma de fuego, una herida por algo que penetró dentro del abdomen. Eso es penetrante, ¿sí? Si no es penetrante, por ejemplo, un golpe en el abdomen, uno puede hacer una ecografía y si el vaso no está roto, no está sangrando, puede expectarlo y puede esperarlo. Y lo va controlando con ecografía. Si algo es riesgoso, el paciente se queda internado y lo controla internado. Si no, podemos mandarlo a la casa y citarlo, controlar con ecografía en 2, 3 días. Y darle pautas de alarma. Obviamente que ese paciente tiene que estar normal hemodinámicamente, es decir, que tenga una tensión arterial normal, no que esté hipotenso, porque si está hipotenso me da la pauta de que puede haber algún sangrado incipiente, que está sangrando, babeando, y por eso se está tendiendo a la hipotensión. Cuando se trata de una lesión esplénica única, no que tenga un montón de fisuras, sino que tenga una chiquita, que la estoy viendo, la controlo. La documentación de una herida esplénica por técnicas por imágenes, o sea, la veo con tomografía y veo, tiene una fisura re chiquitita, la voy a controlar, sé cuál es, dónde está, es una sola, ¿sí? Ausencia de lesiones abdominales de importancia, o sea, que no tenga otras cosas graves en el abdomen. Paciente que esté alerta, que sea lúcido, que viva cerca, que se pueda controlar en su domicilio y que podamos tener un seguimiento y control estricto. Que no requiera transfusiones, acá dice menos de 2 unidades de sangre, en realidad que no requiera transfusión, y ausencia de antecedentes cardiovasculares o respiratorios que hagan que pueda tener otra complicación más, y la capacidad de poder seguirlo las primeras 24 horas. O sea, no hace falta que sepan nada de esto porque nada de lo que es patología les voy a tomar, solamente se los cuento. Paciente que tuvo un traumatismo abdominal, sea el que sea, penetrante o no penetrante, paciente grave o no grave, si tiene un traumatismo en el vaso, ustedes saben que tienen que verlo. eh, Esto lo van a estudiar más adelante, van a tener posibilidades de ver cómo deciden qué pacientes se queda internado y qué pacientes no, o sea que por eso no es que tienen que saber tanto, tan específico, es solamente para que ustedes sepan que esto existe, que el vaso se puede romper, que puede sangrar, que sangra mucho, que el paciente se puede morir, y lo que sí tenemos que saber es que tenemos que controlarlo, que algunos casos pueden no internarse, otros incluso evolucionar bien y no necesitar sacar el vaso, y que hay otros casos que pueden evolucionar mal, romperse, sangrar, chocarse y morirse, ¿sí? Entonces, estas dos cosas pueden suceder. Tratamiento conservador sería no sacar el vaso, pero bueno, en algunos casos muy selectos.
En la mayoría, cuando hay sangrado, cuando se rompe, hay que sacar, ¿sí? Bueno, sacar el vaso se llama esplenectomía. Entonces, hay otras causas que no son traumáticas, que son causas médicas por las cuales es necesario hacer una esplenectomía. Acá hay algunos ejemplos, como para que tengan una idea. Hay algunos síndromes hemolíticos en los cuales el vaso está agrandado, destruye tanta cantidad por hemólisis de glóbulos rojos que el paciente está permanentemente anémico o trombocitopénico con plaquetas bajas o con todas las células bajas. Bueno, hay casos en los cuales se saca por ese motivo. Esto es una cirugía programada. Lesiones vasculares que afectan al vaso o pacientes que tengan metástasis en el vaso. A veces hay que hacer la esplenectomía por eso, pero estas son todas cirugías programadas, no son por sangrado y no son cosas urgentes. Se programan, se deciden, se toman la decisión con tiempo y se puede internar y sacar el vaso y hacer la esplenectomía por otra causa que no es sangrado ni traumatismo, como ven. Bueno, y ahí ya terminó la clase. Tienen toda la parte, toda la última parte donde se habla de patologías, no son cosas que les vayamos a tomar patologías, ¿no? Están como para entender la importancia del vaso y las complicaciones que puede tener, que tienen relación con su anatomía y con su funcionamiento, ¿sí? Pero lo que tienen que tener claro, 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 todo lo anatómico, los tamaños, todo, una por una, todos los detalles de sus funciones, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? No, Bueno, los dejo, les subo la clase, creo que ya está subida. Ahora lo chequeo. Y nos vemos en la semana en los talleres. gracias, muchas gracias. De nada, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe, De gracias. nada, chau, chau.